Hola, buenas, ¿qué tal, compis gamificadores y gamificadoras? Aquí Rubén Benavent para presentar el prototipo de proyecto de gamificación. Este es el resultado final, lo he hecho con una plantilla de Geniali que también he desarrollado yo, con mucha calma y con mucho mimo y con mucho detalle. Está ambientada pues en juegos retro y también tiene musiquilla que la podemos activar y la ponemos y así se oye un poco de fondo. Bueno, pues aquí queda la plantilla. Lo que he hecho es coger la de Pepe, la de Leónidas Arjona, que ya modificó la de Isaac Pérez, aquí lo pone debajo, y bueno, pues lo que he hecho es desarrollarla un poco más, darle más ambiente, más tuneada, ¿no? Con más interacción y más vidilla. Aparte, pues aquí lo que he hecho es el sentido educativo. Pues en cada apartado he puesto una etiqueta que la explica brevemente, como podemos ver. Y en la primera, el sentido educativo, pues he puesto objetivos, contenidos, metodología, competencias, evaluación y criterios de evaluación. Luego vendría la narrativa, que está la ambientación, el título, la aventura y la motivación. Luego tenemos los retos o misiones. Luego pasamos a retroalimentación, lo que es el feedback en inglés. Y ahí tenemos los puntos, bonificadores, recompensas e insignias. Después pasaríamos a las reglas del juego y aquí pues definiríamos las reglas, la capacidad de decisión y la interacción. Y luego aquí abajo pasamos al tema del flow, lo que sería el nivel de dificultad, que se dividiría en estos tres puntos: ajuste de dificultad, elementos inesperados y participación incondicional. Y ya para acabar, pues he añadido aquí un último punto, que sería recursos de gamificación, una webgrafía, recopilación de recursos y de páginas web consultadas, que entras aquí pues pulsando a este árbol, ¿no?, de recursos. En cada punto podemos pinchar e ir directamente a esa diapositiva, ¿vale? Vamos a ir empezando por la primera parte, que sería el sentido educativo, los objetivos. Cuando pinchamos aquí, pues pasamos, como veis, pues este ambiente retro, ¿no?, que le he puesto en este primer punto, pues serían los objetivos principales. He puesto pues aquí analizar las posibilidades motrices del checkball, porque este proyecto va del ajedrez y el checkball, que es un juego motriz muy utilizado aquí en la Comunidad Valenciana, muy recomendado, la verdad. Y nada, pues utilizaremos el checkball, utilizaremos el ajedrez como herramienta y recurso para el desarrollo de los objetivos y los contenidos de la educación física para primaria. Desarrollar la competencia digital a través de diversas herramientas web y aplicaciones, trabajar en equipo para conseguir mejores resultados, y como específicos tendríamos a analizar las reglas del checkball según el vídeo propuesto, conocer y practicar adecuadamente el checkball motriz, realizar un Kahoot sobre el checkball, aprender a jugar al ajedrez básico con la plataforma aprendeconrey.com y jugar al torneo de ajedrez mediante la web o la app ChessKit. Ya, si seguimos adelante, bueno, podemos volver en cada diapositiva, podemos volver al principio o simplemente pues continuar adelante con los siguientes puntos, que es lo que haremos. Siguiente punto serían los contenidos. Aquí tenemos pues como contenidos de educación física la adecuación de los desplazamientos en función de la situación de juego, esto sería para el checkball, utilización de los diversos lanzamientos, recepciones en función de la situación, trayectoria y velocidad del móvil, elaboración de planes de acción de equipo y aplicación de reglas de juego. Respecto al proyecto gamificado más teórico, sería el conocimiento del nuevo ajedrez motriz, el checkball, las reglas del checkball a través de un Kahoot, aprender el ajedrez básico online con aprendeconrey.com, el juego con tablero y reloj y el ajedrez avanzado online, que sería el ChessKit. Como metodología, bueno, pues aquí no las voy a contar todos, están en la diapositiva, pero bueno, tendremos aquí relatados todos los principios metodológicos y características de la metodología que realmente se trabajan en este proyecto, como son pues la que sea significativa, flexible, motivadora,
activa, segura, saludable, lúdica, sobre todo lúdica, inclusiva, crítica e innovadora, ¿vale? Y está cada una pues ahí explicada. Y luego la concreción metodológica y agrupaciones, el proceso de metodología activa con intervenciones del profesor muy dirigidas a provocar la reflexión del alumno. Resolución de problemas, agrupaciones flexibles, adaptadas al nivel de aprendizaje, trabajo en grupo, sobre todo en grupo, por equipos mixtos y equilibrados, y trabajo interactivo online. Por supuesto, pues poner aquí respetar las normas del COVID-19 si las hubiese. Seguimos con las competencias. Como veis, también he puesto aquí animaciones que hacen un poco más divertida la plantilla. Competencias, pues sobre todo vamos a desarrollar la competencia de comunicación lingüística, la matemática y competencia en ciencia y tecnología, la digital, la de aprender a aprender y la competencia social y cívica. Respecto a la evaluación, pues tenemos los dos principios básicos, que será que habrá una evaluación continua mediante observación y luego la evaluación final, que será la media de la nota de todos los retos obligatorios. Instrumentos de evaluación tendremos la lista de control y rúbrica, el control de participación en Aules, que es la plataforma de aquí de la Comunidad Valenciana, de interacción con los alumnos, donde hay foros, hay feedback, pueden colgar cosas, en fin, documentos compartidos. Control del reto, aprende con Rey, nivel conseguido. En la plataforma pueden llegar a conseguir niveles, ¿vale? Pues depende de a qué nivel lleguen, pues se puede evaluar. En el control del reto del Kahoot, de las reglas del checkball, pues cuando acaba el Kahoot siempre pues, hay unas estadísticas y pone la puntuación que ha sacado cada alumno. El control de participación en chesskit.com, como perfil de profesor en la aplicación de Chesskit o en la plataforma online, tú te registras como profesor o como padre y añades a los alumnos. A partir de ahí hay problemas que tienen que solucionar, ahí pueden jugar contra ellos, contra otros niños de otros países, y es un nivel que vas aumentando y tú como gestor tienes acceso a todas las estadísticas de todo lo que hacen ellos, de todo lo que juegan, de los problemas que hacen cada día, de las notas que sacan, y ahí tienes un registro de todo lo que hacen, que te sirve para evaluar. Luego tendríamos la asamblea final de clase, comentarios, de vez en cuando hacer reuniones puestas en común, comentar lo que se aprende, y no al final, sino en cada sesión pues se puede comentar todo. Y luego al final estaría bien que tanto profesor como alumno tuvieran un diario en el que se apunten y registran todo lo que van aprendiendo y todo lo que van viviendo en esta experiencia. En criterios he puesto aquí pues, los más generales que están en los bloques de educación física, que luego ya se puede incluir aquí o en otra diapositiva lo que serían los estándares de aprendizaje, que son más concretos del proyecto, ¿vale? Yo he puesto aquí los más generales de educación física que se trabajan en este proyecto, pero ya digo que se puede complementar con los estándares de aprendizaje. Ambientación, aquí ya pasamos a otro punto, cambiamos el fondo y aquí pues bueno, mi proyecto está ambientado pues, en Chessworld, que es un mundo perdido en la galaxia de Hackstar de la cuarta dimensión. Sus pacíficos habitantes de la estirpe alfa reciben la llamada del maestro Lord Chess, en este caso sería el maestro, el cual les comunica que han recibido los poderes de los Chess Soldiers y han de prepararse para una batalla online de ajedrez contra los moradores de la otra estirpe Omega. En este caso serían, si una clase sexto, la sexto A, la otra sería sexto B, ¿no? Por ejemplo. También se podría hacer pues entre otros colegios, ¿no? En intercentros, pero bueno, yo en principio lo plantearía como un sexto contra otro. Uno es una estirpe alfa, el otro sería la omega, ¿vale? Y bueno, pues la otra estarían infectados por malvados alienígenas, los Chess Demons que quieren apoderarse del planeta a toda costa, ¿no? Los Chess Soldiers deberán unirse y derrotarlos para liberar a la otra estirpe y salvar el planeta. Pasamos al título. El título sería, bueno, si queremos meter aquí algo de inglés, lo podemos llamar Westworld Battle,
o simplemente en castellano la batalla de Chess World. La llamada a la aventura. Pues bueno, lo que pasa aquí es que los alumnos de sexto de primaria están muy tranquilos en el colegio, empezando la unidad didáctica de Chess World. Nos esperan la batalla de la quinta dimensión online Chesskid que les viene. Un día reciben un email secreto, un mensaje en aules del maestro de educación física, Lord Chess, el cual les comunica que han recibido los poderes de los Chess Soldiers y han de prepararse una serie de misiones y retos que deberán de superar para liberar a Chess World de los Chess Demons. Expectativas y motivación. Bueno, pues aquí he hecho un pequeño vídeo que lo pongo aquí resumido, que les sirve de motivación y de intro. Aquí lo que hacen es un poco pues dar unas pistas de lo que viene, ¿no? Atención alumnos, lo voy a hacer un poco más rapidito. Lord Chess os llama al combate, de fondo sale una música de intriga y unas imágenes que se va preparando una batalla de ajedrez y os acaba de convertir en Chess Soldiers. En fin, es la introducción, aquí se ve el tablero, vais a entrar en la batalla de la quinta dimensión y aquí pues la presentación, cuando sale el peón, ¡pum! Chesskid Battle y empieza la batalla, ¿no? Entonces aquí un poquito os sugeréis de vuestro letargo para entrar en combate contra los Chess Demons. Os asignarán retos y misiones, la causa no será fácil y ganaréis puntos si subiréis de rango de Pawn, Horse, Bishop, Tower, Queen and King y Chess Master, que sería el máximo nivel, ¿no? Según el rango que consigáis se otorgan insignias que demostrarán vuestra valía. Atentos a las instrucciones de los Chess, que empiece la batalla. Aquí acaba el vídeo introductorio. También tenemos el cartel del campeonato interescolar de ajedrez que montaremos en el tercer trimestre. Será una parte presencial en un día y la otra será online, que se irá jugando desde el segundo trimestre hasta el final. Y con la aplicación de Chesskid ya, pues en principio contra ellos mismos y luego ya contra los demons, que serían los de otros colegios, ¿no? Y aquí también estaría el cartel del Chess World, viendo un poquito cómo se ponen los alumnos, ¿no? en el campo, que es un rombo. Al final están los dos reyes, ¿no? que hay que matar. Y bueno, pues cada pieza, cada alumno tiene su rol, tiene sus movimientos, el peón un paso, el caballo 3, y cada uno pues tiene su rol y sus diferencias a la hora de desplazarse y tiene que conseguir el jaque mate, ¿no? Seguimos. Retos y misiones. Bueno, pues aquí tendríamos el enroque 1, sería la primera misión, que es el Aprende con Rey, una misión de entrenamiento de defensa que consiste en visitar a Rey, un emisario aliado, para entrenarles en el modo de lucha virtual con los Chess Demons, el ajedrez online. Aquí preparan sus habilidades para la batalla real, ¿vale? Sería, pues ahí les enseñamos a entrar ahí, ellos tienen sus portátiles, está la pizarra digital también para explicarlo. Ahí en Aprende con Rey tienen vídeos de introducción explicando todas las piezas, cómo funcionan, cómo se juega, el tablero, cómo se cuentan, los valores de las piezas, todo. Y a partir de ahí, cuando ya saben, ponen a jugar y hay diferentes niveles, ¿vale? A partir de ahí pues van jugando niveles y van superando y van llegando más arriba. Y es una manera muy muy fácil de aprender a jugar. El enroque 2 sería los Chess Soldiers se adiestran para combatir con tableros reales. Un día, una sesión la dedicaríamos ya, cuando ya saben jugar, a sacar ya tableros reales con relojes o sin, depende, y a empezar a jugar partidas individual 1 contra 1 o 2 contra 2 para que se ayuden, ¿vale? También ahí pues depende de cómo queden, pues podrías hacer un tipo de clasificación o simplemente suman puntos por parejas conforme van ganando y al final, conforme a los puntos, serán las recompensas. Luego tendríamos, bueno, estos dos, Enroque 1 y Enroque 2, son de aprendizaje, serían más defensivos, y luego ya entra el Ataque 1, que sería el Jaque 1. Aquí tendrán que entrar en el portal de la quinta dimensión, chesskid.com,
y empezar a librar la batalla contra la estirpe Omega, contra el otro sexto infectada. Si los liberan, podrán enfrentarse todos juntos a los Chess Demons, ¿vale? Aquí ya les metemos yo ya los tenía metidos en el Chess Kit, se los explico, ya abren los portátiles, entran y a partir de ahí pues vemos cómo funciona toda la aplicación, los problemas que pueden solucionar y cómo pueden jugar contra la otra estirpe, ¿no? Contra los otros alumnos que tienen todos sus nombres en sus avatars, ¿vale? Los pueden localizar fácilmente, se desafían y empiezan a jugar y empiezan a sumar puntos en una clasificación que yo lo veo todo y lo puedo controlar. A partir de ahí volvemos otra vez a un poco de aprendizaje. En Roque 3 serían las dos estirpes, ahora deben unirse. En el anterior reto, pues una de los dos ya ha ganado, ha liberado a la otra y se unen las dos, ¿no? A partir de aquí pues ya viene un poco el tema de acelerar un poco el juego y entran ya más circunstancias, ¿no? A lo que es la gamificación. A partir de aquí los dos se unen para entrenar en un Kahoot, ¿vale? Donde profundizarán en las técnicas checkball, que se sumarán a las habilidades en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Aquí entra el Kahoot también, donde tienen una semana para hacer el Kahoot tranquilamente con las reglas previamente habiendo visto el vídeo de las reglas del Kahoot, y luego ya pues entran ahí, ya han jugado, ya han practicado y hacen el Kahoot, ¿no? El Kahoot pues también al final, cuando acaben por equipos, el equipo que más puntos suma en el Kahoot gana, entonces derrota al otro. Y también individualmente, pues también la ventaja es esto, que puedes evaluar en conjunto, sumando puntos o individualmente. Luego pasaríamos ya al Jaque 2. Aquí ya entra lo fuerte, vamos sumando en piramidal. Y aquí, pues cuando superen el enroque 3, las dos estirpes convertidas en Chess Soldiers, ahí ya se juntan en esta sí, lucharán contra los Chess Demons, que ya serían los alumnos de otros colegios que también se han matriculado en el curso, han enviado su formulario, los hemos registrado, los hemos metido les hemos dado el código para que se metan en el torneo que hemos creado, y a partir de ahí están todos ya unidos en esta actividad ya a nivel de población. Y bueno, esta ya pues sería la divertida. Aquí ya en sus casas van jugando, van haciendo partidas unos contra uno, ganando puntos, y va pasando el tiempo y al final lucharán contra los Chess Demons por el dominio virtual de Chess World, modalidad individual o por estirpes. Esto quiere decir que al final podemos contar en la clasificación la puntuación de cada alumno, o por estirpes también podemos sumar cada estirpe y lo que suman pues también lo puedes compensar. Al final, en el tercer trimestre, aquí estaremos hablando de que esto es en el segundo trimestre, tenemos 3 meses para ir desarrollando todo el juego online, y al final ya viene el jaque mate, ¿no? Sería el último reto, que sería al final los Chess Soldiers y los Chess Demons, o sea, todos los alumnos de otros colegios vendrían al nuestro, que ahí tenemos preparada pues ya con la colaboración del club de ajedrez de la Alcudia, pues con tableros, con relojes, ya todos preparados, vendrían y jugarían partidas ya arregladas para que se enfrenten en batalla real, ¿no? En tablero. Se enfrentan cara a cara en el campo de combate real, torneo de ajedrez presencial interescolar. El ganador o ganadora ostentará el título de Chess Master y gobernará el planeta, ¿no? Será el máximo, pues, el máximo rango. Aquí la explicación de los retos y las misiones, que creo que es bastante importante que estén muy muy claras. Luego los puntos, pues se sumarán los puntos conseguidos, lo he comentado ya un poco por encima, conseguidos en equipo por cada estirpe. La estirpe que más puntos haya obtenido conseguirá ganar y liberar a la otra, pero para conseguirlo han de entrenarse superando algunas pruebas secretas previas cuyas reglas estarán especificadas dentro de la guarida en aulas, en la plataforma nuestra de comunicación con los alumnos, a la que tienen acceso con su código secreto de usuario y contraseña. En cada entrenamiento superado conseguirán insignias y aumentarán de rango hasta llegar al nivel de Chess Master y liberar a la estirpe Omega de los Chess Demons y salvar el planeta.
Respecto a bonificaciones y niveles, pues bonificaciones daríamos otra insignia a quien encuentre otros mundos virtuales, o sea, plataformas online donde puedan entrenar también para la batalla. O sea, sería buscar otras plataformas que hay de jugar y de aprender ajedrez, que hay muchas. Por ejemplo, lichis.com, en fin, hay muchas. Niveles, según la implicación, participación, la cooperación, ahí entra mucho la observación, las notas conseguidas en los retos, los chess soldiers ganarán PX, ¿no?, puntos e insignias y van subiendo de rango. Los rangos serían Pawn, están en inglés, Pawn que sería peón, de peón pasas a Horse, caballo, a Bishop, alfil, a Tower que sería torre, Queen and King, que sería rey, dama y rey, y al final el Chessmaster. Al mismo tiempo van entrenando asiduamente en el portal de la quinta dimensión, chesskit.com, para ir compitiendo entre ellos y ellas y mejorando su puntuación online. Recompensas e insignias. La recompensa pues sería subidas de nivel, trofeos en las batallas. Al final también se dará un trofeo al que gane el combate, el online y el torneo final, el de tableros. Las insignias o badges pueden ser desde chapas, pegatinas, tarjetas identificativas del logro conseguido o privilegios en clase, como poder jugar a partidas en el recreo o cuando llueva. Este apartado incluye también otra forma de aportar feedback, como un simple bien hecho, seguido así, mediante la plataforma Aules, o cualquier otra forma creativa de hacer ver a los participantes que van por el buen camino. Por ejemplo, en el Roque 1, en Roque 1 la insignia según nivel alcanzado sería el Pawn, ¿vale?, el peón. En el Roque 2, puntos según partidas ganadas entrenando con sus compañeros y compañeras. Si supera X puntos, sería Horse, caballo. En el Jaque 1 consiguen puntos según clasificación entre las estirpes. La estirpe ganadora sumaría sus puntos y ganaría una insignia Bishop. En el Enroque 3 los puntos según clasificación en el planeta Kahoot e insignia los tres primeros, sería una insignia Tower. Jaque 2, aquí los trofeos, ya serían trofeos, pues medallas o copas, ¿no?, por clasificación virtual en la quinta dimensión Chess King, ¿vale? Ganarían el King o Queen, depende si es niño o niña. Y luego la última sería en el Jaque Mate, los trofeos por la batalla final, Chess Battle, en el campo real. Ahí sería pues el trofeo final y sería proclamado Chessmaster. Reglas principales. Pues aquí los integrantes de las estirpes pueden entrar en grupo o individual. Esta es la ventaja de todo este proyecto. Los puntos valen para evaluarlos individualmente o colectivo, ¿vale? Ellos pueden jugar de las dos maneras. Incluso pueden jugarse para el día del tablero, 2 contra 2, en casa jugarse también, juntarse, ayudarse, apoyarse. Se deben poner límites de tiempo en cada reto o misión y respetarlos, evidentemente. El reto Kahoot del Enroque 3 puede repetirlo tantas veces como quiera para aumentar su puntuación al máximo. O sea, pueden volver a entrar y volver a entrar hasta que saquen la máxima puntuación. La que vale siempre será la máxima, por supuesto. Y la misión Enroque 2 pueden decidir si competir individual o por parejas 2 contra 2. Capacidad de decisión. Aquí los alumnos y alumnas pueden decidir hasta qué punto quieren implicarse, ¿vale? Todo esto pues es muy largo, hay muchos niveles y partiendo de un mínimo de puntos que sí que deben superar en total, ¿vale? Los niveles determinados por las insignias de los rangos Pawn, Horse, Bishop, Tower, Queen and King y Chessmaster van en dificultad y pueden decidir en cuál quedarse si ven que no pueden mejorar más. Lo bueno de este proyecto es eso, lo que comentaba, es que hasta llegar a los 2 últimos retos tienen mucho tiempo para superarse, para mejorar su puntuación. Cuando más jueguen, más puntos pueden sacar si ganan o más pueden perder si pierden. Al final, cada uno consigue su meta según su esfuerzo y participación. Interacción. Reglas o condiciones para favorecer la interacción. Los alumnos y alumnas pueden colaborar quedando para entrenar en casa, ya sea online o presencial, para aumentar sus puntos. El día de las partidas en el aula, si vienen con disfraz, por ejemplo, o complementos de su estirpe, eligen blanca siempre para empezar la partida. En
En el enroque 3, Kahoot, la estirpe que sume más puntos entre sus componentes, elige un material de educación física para jugar en el recreo, por ejemplo. Y otro también sería para el Jaque 2, en la modalidad grupal, se suman los puntos de sus componentes para ganar el premio entre Chess Demons o Chess Soldiers, ¿no? Para saber quién es el que ganará. La dificultad, bueno, pues para llegar a una completa motivación intrínseca, el sistema de retroalimentación incluye el trabajo en equipo y el individual para conseguir objetivos individuales y colectivos en un entorno competitivo pero sano. Todos suman y se mantienen en un flow adecuado que no estrese ni aburra. Las comunicaciones e interacciones por las plataformas comentadas sirven de contacto entre alumnos y maestro para que nadie se quede atrás. Por otra parte, y a mitad del proyecto se incluye un sistema de balanceo y eventos sorpresa que, mediante retos progresivos con un sistema piramidal de puntuación, que disparará la motivación extrínseca y mantendrá el flow con objetivos comunes y servirá de preparación para la última fase de la gamificación, la batalla final, The World Chess Battle. Elementos inesperados. Bueno, pues como comentábamos en el sistema piramidal, llegados al reto del Kahoot, en concreto, y al de la quinta dimensión ChessKit, los retos van aumentando y se establecen objetivos comunes. La ventaja es que podemos registrar objetivos individuales y en equipo. La competición se amplía a otras clases y colegios, y cambian los objetivos y se añaden recompensas. Se unen los retos de juego de tablero por parejas. En Portal Edu, que es la web del cole, se incluye un medio difusor de logros y una motivación extrínseca que beneficiará a la intrínseca, que beneficiará y se unirá a la intrínseca. La participación incondicional. Bueno, aquí las características que favorecen la participación incondicional serían, por ejemplo, que los vencedores en cada reto serán publicados en la web del colegio y en las redes sociales. Menos en los retos Jaque 2 y en el Jaque Mate, los últimos, que son los opcionales y recomendados. Los demás retos son obligatorios y al menos se requiere la entrada y participación en cada reto. La participación en el foro secreto de Aules será también obligatoria al menos una vez. Y bueno, pues aquí la última diapositiva ya sería pues una recopilación de vídeos de YouTube, de Genialis, de páginas web. De aquí de abajo pues pongo páginas web más de ajedrez, que son más temáticas de este proyecto. Y nada, pues espero que os haya gustado. Y ahora pues ya volvemos a la inicial. Y bueno, desde aquí ya nos despedimos y vamos ahora con la reflexión final. Hasta luego.